Ustedes le damos la bienvenida una vez más a la hija de nuestra hermana Jacqueline, Dios le bendiga grandemente, como también a Valentina, Dios le sea bendiciendo grandemente también, bienvenida a la casa del Señor y a cada uno de ustedes que ya continuamente están acá. Quiero invitarle a buscar la palabra del Señor en Hechos capítulo 5, versículo 21 al 32. Mientras usted busca la palabra del Señor, quiero darle gracias a Dios porque el día de ayer pude participar con nuestras hermanas Dorcas aunque no estuve, ya casi al final me fui al templo, pero pude compartir con ellas y quiero darle las gracias a dos nuevos obreros de la viña del Señor que ayer dieron sus dotes, que ayer pudieron servir. Fueron uno de los más aplaudidos por las hermanas Dorcas, no solo las nuestras, sino que las de las diferentes iglesias lo aplaudieron porque ellos fueron los que sirvieron los garzones, nuestro hermano Benjamín y nuestro hermano Eduardo. Dios les bendiga por su disposición y su trabajo en el día de ayer. Y decían que querían ir a todas las convenciones de las Dorcas porque querían servir. Pero les voy a contar una anécdota. A ellos les dio hambre. Después que terminaron de servir todas las mesas, todas las hermanas, ellos llegaron, tenemos hambre, nos podemos sentar. Y ahí les dije, ya vayan a sentarse al lado de la pastora y pudieron comer. No habían comido nada, decir, bueno, habían por ahí picoteado, pero se sacaron un 7, los felicito, gracias por la ayuda que pudieron brindar. Uno me salió más porfiado que otro, pero eso es que hay en la anécdota. Pero que les sirva porque yo le decía a uno, le decía que eso después le va a servir a él cuando él trabaje. Cuando él tenga que trabajar en el mundo laboral, le va a servir. Porque cuando uno va a trabajar tiene que obedecer a los patrones, a los que están a cargo. Si uno no lo obedece, lo despiden. Así que Dios bendiga a estos chicos que tienen todo el anhelo de trabajar y de servir desde pequeño, servir al Señor. Y animo a todas las hermanas en octubre a Maullín. Pero usted no espere que le pregunten. Usted vaya y acérquese a la pastora, que es la encargada de las Dorcas, y ya se inscribe. Obviamente las que pertenecen, las que están activando en el cuerpo de Dorcas, siempre se les va pasando la información, pero las que no participan en las Dorcas, pero que son parte de la iglesia, como yo escuché a una decir, yo quiero ir, que es nuestra hermana Jessica, que es nuevita también, yo quiero ir, y le dijo al pastor, yo quiero ir. Amén nomás, po. Y así fue, po. Jacqueline, que también viene llegando, también nuestra hermana Jacqueline, también yo quiero ir. Entonces, la Erika, que también dijo, aún queda cupo, porque así fue. Y la pastora le dijo, sí, pero tienes que venir el día miércoles para confirmar. Porque primero íbamos en 2 autos y se empezaron a sumar. Tuvieron las Dorcas que arrendar un furgón. No, me estoy subiendo al... No, ellas arrendaron un furgón que tenía una capacidad para 17 personas. Entonces cuando se conversa, está el cupo hasta ahí y hay que confirmar. Se bajaron después 2, se le avisaron después a unas que querían y ya no se podía. Entonces por eso usted con tiempo, anótese. No se reste de una bendición tan grande. No espere que uno vaya y le pregunte, ¿quiere ir? Usted tiene que tener ese interés de querer participar y va a ser una bendición. Amén. Yo no sé todavía, yo también estaba igual que ustedes, ¿eh? Cuando decían deberes olvidados, yo le decía, deberes olvidados. ¿Qué será si las hermanas oran, si las hermanas ayunan, si las hermanas no se pierden los cultos? Entonces yo decía, no, si mi hermana de acá apechugan, vienen a los estudios bíblicos, están siempre aprendiendo. Entonces, no, ¿qué deberes? Y cuando después la pastora me explicaba qué les enseñaron, dije, no solo ella, hasta nosotros los varones deberíamos haber estado en ese evento.
hasta nosotros los varones. Porque si hay algo que se nos ha olvidado a veces es ser los sacerdotes del hogar, nuestro primer deber. Y no sigo eso, sino voy a ir para otro lado. Hechos capítulo 5, versículo 21 al 32, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como estamos acostumbrados con reverencia a leer la palabra del Señor. Como son varios versículos, le voy a pedir que usted me ayude. Yo leo los impares y usted lee los pares. ¿Le parece? Y en orden. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio, y a todos los ancianos de los hijos de Israel le enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Pero viniendo uno, siempre está en esto, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de sus pecados. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Tome su asiento. Nosotros a veces utilizamos un término que se llama crónica de una muerte anunciada. Es algo que sí o sí va a ocurrir, es algo que sí o sí va a padecer. Cuanto más pecamos usted y yo, sabemos lo que va a suceder con nuestras vidas. Cuanto más buscamos de Dios, cuanto más presencia queremos de Dios, también sabemos lo que va a ocurrir con nuestras vidas. Amén. Y el arresto de estos apóstoles era inevitable, era algo que sí o sí iba a ocurrir, iba a pasar. El Sanedrín le había prohibido terminantemente que siguieran impartiendo enseñanza acerca de la persona de Jesucristo. Y ellos habían desobedecido abiertamente esa orden. La cuestión era doblemente seria para el Sanedrín. Los apóstoles no eran solo unos herejes para ellos, sino alborotadores en potencia. Y en esto hay que tener qué sucedía, por qué ellos estaban tan preocupados de lo que estaba sucediendo y pasando. Palestina siempre estaba a punto de una confrontación. Era algo que iba a suceder. Había sucedido antes y siguió sucediendo en el tiempo. El otro día veía la historia de la iglesia y esto era algo que siempre ocurría. El problema era que si ocurría una confrontación era algo que no se podía parar o no se podía atajar. Podría originarse un levantamiento popular. Y eso era lo último que los sacerdotes querían en ese tiempo. Los sacerdotes lo que no querían era que se levantaran estos hombres o estos movimientos porque se iba a meter o iban a intervenir las fuerzas romanas, que hasta ese momento les entregaban todos los sacerdotes para que pudieran conducir el pueblo de Israel. Y cualquier movimiento raro, extraño,
los soldados estaban ahí a un paso para entrar a Jerusalén y obviamente destruirla completamente. Estos versículos que hemos leído en esta tarde vienen de atrás, vienen de los versículos anteriores. Si usted no se recuerda que durante la noche a ellos los apresaron, se fueron a dormir todos y quedaron ellos ahí y vino un ángel y los sacó. ¿Se recuerdan? Un ángel que los liberó y también les envió un mensaje. Y ellos estaban predicando en ese momento. Dice que ellos obedecieron al llamado. Y estos versículos 21 comenzaba diciendo que ellos estaban predicando en el templo. Ellos ya estaban obedeciendo a lo que le había dicho aquel ángel. Acudió el sumo sacerdote con los suyos y convocaron al Sanedrín y a todo el consejo de ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Los guardianes que fueron allá no los encontraron en la cárcel y vueltos se informaron diciendo, hemos hallado, y esto es importante, hemos hallado la cárcel cerrada con todo cuidado y a los centinelas en pie junto a las puertas, pero al abrirlas no hemos encontrado a nadie dentro. Más adelante veremos cómo Pablo sale, cómo un terremoto abre las puertas, pero aquí no hay nada de eso. Aquí estaba todo cerrado, estaban los guardias ahí, porque ustedes saben que un guardia romano si no protegía, pagaba con su vida. Y ellos estaban ahí, ellos nunca vieron salir a aquellos hombres, a aquellos apóstoles, ni tampoco vieron al ángel entrar y salir con ellos. No sabemos cómo si se habrán pasado como fantasma materializado, habrán abierto y cerrado, no sabemos. La cosa es que ellos no estaban. Y ellos, que no eran judíos, es decir, no eran cristianos, estaban diciendo que esto sí ocurrió. Una cosa es lo que puede decir una persona, una cosa es lo que puede decir alguien que es cristiano, pero otra cosa es lo que dice los mismos que vieron aquella situación. Y ellos encontraron todo cerrado. Cuando esto oyeron tanto el jefe de la guardia del templo como los príncipes y los sacerdotes no acertaban a explicarse qué habría sido de ellos. Seguros de su causa, los sumos sacerdotes, es decir, los hombres del grupo de sacerdotes saduceos que ya tuvieron una parte decisiva en el arresto, convocan una sesión especial del Sanedrín y esperan la llegada de aquellos detenidos. Los guardias del templo escudriñan desconcertados las celdas exteriormente intactas de la cárcel, mientras que los arrestados están en el templo y anuncian el mensaje de la resurrección y de la vida al pueblo que escuchaban con atención. Aquel mensaje ellos estaban proclamando. Y como les dije, pero había uno que salió y dijo, no, estos están acá. Estos se encuentran acá, estos están predicando, ellos están hablando de lo que no debían hablar, de lo que no debían decir, de lo que no debían proclamar. Y los versículos posteriores enseñan eso. Y fue uno y les dice, en el primer encuentro judicial con Pedro y Juan, la escena irrefutable del cojo de nacimiento curado les impedía proceder según sus verdaderas intenciones. Se recuerda en el capítulo 3. Ahora la cárcel vacía les mostraba claramente cuán difícil es combatir contra el poder vital de un movimiento impulsado solamente por el Espíritu Santo. Y esto es maravilloso. Antiguamente, cuando lo arrestaron la primera vez, ¿se recuerdan? Un cojo de nacimiento empezó a caminar. Ante ese milagro ellos quedaron atónicos y dijeron, no, esto no puede ser. Y aquí nuevamente ellos siguieron predicando, gente siguió convirtiéndose, ellos seguían hablando de las verdades de la Escritura. De este Jesucristo que había venido, muerto y había sido resucitado. Y luego de eso ellos nuevamente lo arrestan y un nuevo milagro ocurre. Ellos son sacados de la cárcel sin ninguna fuerza, sin ninguna, digamos, si uno quisiera sacar a alguien de la cárcel, ya unámonos y vamos, y una turba puede, pero aquí no, fue un ángel que los sacó de la cárcel. Ellos no fueron a esconderse como nosotros, yo le dije que nosotros iríamos a escondernos. Déjenme acá en el hogar, no se preocupe, o vámonos de la ciudad y allá predico. Total, allá nadie me conoce. No,
Ellos se enfrentaron ahí mismo y comenzaron ese mismo día a predicar una vez más. Esa misma mañana que ellos iban a ser juzgados, pero que no los encontraron, se pusieron a predicar de Jesucristo. Amén. A los jefes judíos les produce un efecto insoportable, un desafío en la conciencia de su poder, la noticia de que los hombres que habían puesto en la cárcel estaban precisamente en el templo y allí anunciaban la doctrina por cuya causa se les quería procesar. Pero lo más grave para ellos es que este pueblo se reúne lleno de entusiasmo en torno de los apóstoles y escuchan atentamente su predicación. Las personas querían escuchar. Una de las expresiones que usaron esto, ustedes que trastornan, han trastornado Jerusalén. Ustedes se han alborotado con su enseñanza. ¿Y cuál era la enseñanza de Jesucristo? Vengan a Cristo, acéptenle. Porque en sus palabras se percibe una rara solicitud cuando habla de la sangre de este hombre. Aluda a la sangre de Jesús, aquella sangre que a su tiempo tomó sobre sí el pueblo extraviado en la condenación de Jesús. Por medio de Pilato, cuando con ofuscamiento y pasión gritó, caiga sobre su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En Mateo capítulo 27, 25 se encuentra este versículo cuando ellos, y Pilato les pregunta, y ellos dicen, que caiga la sangre sobre nosotros. Cumpliéndose más tarde todo lo que ellos habían pedido y en forma de profecía. Versículo 29 nos dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron claramente y sin ninguna reserva en la sala del tribunal, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándole de una cruz. A este lo ha exaltado Dios a su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de los pecados. Testigo de estas cosas somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha concedido a los que le obedecen. ¿Quién da a los apóstoles el derecho de hablar así? La facultad de considerar la orden del Sanedrín como un mandamiento humano y no hacer caso de la orden de Dios o de ellos. ¿De dónde les viene la seguridad con que pueden distinguir en qué han de obedecer a Dios antes que a los hombres? Estas son cuestiones serias, ya que el Sanedrín, los sacerdotes, ellos eran los que estaban autorizados por Dios, según la tradición, según la religiosidad, de que ellos solamente podían hablar por intermedio de Dios, o que Dios los usaba a ellos para transmitir todo lo que el pueblo tenía que hacer. Es como esa frase típica que se hizo costumbre en nuestras iglesias evangélicas cuando decían que no podías irte contra el ungido de Dios. No sé si se recuerdan. No, ¿cómo le va a reclamar algo al ungido de Dios? No sé si se recuerdan. Hace mucho tiempo se utilizaba mucho. Lamentablemente vino la otra corriente, un poquito más, diciendo que no era tan así, pero ahora se ha tornado a veces como nos fuimos a los extremos. Ahora todo se le reclama al ungido de Dios. Ahora cada uno quiere dirigirse como quiere, sin respetar la autoridad que Dios ha puesto. Cuidado, cuidado. No podemos caer en los extremos. No podemos caer en que no todo uno como pastor puede. Yo conversaba con Juan David el otro día, ¿dónde se me fue? Allá. Con Juan David y le hice dar mi parecer. Pero le dije a él que lo que primero que tiene que hacer es orar al Señor y que el Señor le diga lo que él debe hacer. Mi parecer, mi conducción siempre va a ser lo mejor para cada uno de ustedes, pero no siempre a veces uno está haciendo la voluntad o en la voluntad de Dios para sus cosas. Amén. Entonces en eso pero estos sacerdotes, lo que ellos decían, tenía que hacerse. Por eso a ellos les costaba sujetarse y comprender lo que estos hombres estaban diciendo. Difícil se puede solventar desde fuera con argumentos humanos. Concurren dos ámbitos de obligación: las leyes de la autoridad visible y terrena y las leyes del Espíritu Santo. Los sacerdotes, por una parte, eran los visibles.
pero el Espíritu Santo estaba actuando con poder en aquellos hombres. Amén. Este Sanedrín, como órgano del pueblo elegido por Dios, podía atribuir a la voluntad divina su facultad de gobernar por medio de honorables tradiciones. Y cuando las tradiciones son más importantes que lo que nos dice la palabra de Dios, es ahí donde uno puede decir, yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se entiende la diferencia? Las tradiciones nos van a amarrar. Las tradiciones nos van a hacer cosas que no están en la Escritura. Y esas no pueden ser más importantes que la misma palabra de Dios. Amén. Según la manera general de ver los judíos, estos hombres de Galilea eran unos súbditos. Estaban por debajo de ellos. Entonces, ¿cómo ellos podían realizar y hacer las cosas que estaban haciendo? Solo había una cosa que podía hacer o podía producirse. Era el Espíritu de Dios que estaba obrando en aquellos hombres. Había llegado la hora en que se dieron a conocer una nueva ordenación, un nuevo grupo, un nuevo movimiento, una nueva iglesia. Y esta iglesia chocaría con la suprema autoridad judía. El mensaje de Jesús, el testimonio sobre él después de los sucesos de Pentecostés, llamaba a los hombres para que tomase la decisión de fe. El Sanedrín desoyó aquella llamado de fe que estaban haciendo. El misterio de la salvación que de parte de Dios ofrecía a los hombres en Jesús de Nazaret ya había sido rehusado en el proceso contra Jesús por la suprema instancia del pueblo judío. Por ese mismo Sanedrín, cuando Jesús le dijo que Él era el camino, era la verdad, Él era la vida, que solamente podían llegar al Padre por intermedio de Él, ellos ya lo habían rechazado. Y una vez más se estaban levantando para rechazar el mensaje que estos apóstoles estaban entregando. Tienen que tropezar de nuevo desde un punto de vista humano con la resistencia de los jefes judíos. Se denota una situación verdaderamente trágica. Siempre vendrá a ser un acontecimiento el que el llamamiento viviente de Dios y el testimonio del Espíritu Santo dan con la ambición de poder de una tradición y organizaciones rígidas que no tienen intención ni son capaces de oír ni entender el llamado. Y en eso nosotros debemos tener claro. Siempre las tradiciones nos pueden hacer desoír la voz de Dios, lo que Dios quiere. Esta era la situación en el Sanedrín de Jerusalén, cuando Jesús estuvo ante él y fue condenado. Ahora de nuevo se da la misma situación, ya que el Sanedrín reclama a los apóstoles una obediencia incondicional. Los apóstoles ciertamente pudieron sentir la alternativa en que se les había puesto, sin embargo, ya se han decidido. El mandato de Jesús de predicar el Evangelio se les ha confiado a ellos. El encargo del que se les ha mostrado vivo y se ha revelado en su misterio divino, el mandamiento del que les ha enviado al Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y desde entonces ha demostrado su fuerza con señales y prodigios. Como dijo Pedro con tono autoritativo en el primer juicio oral, ellos no podían dejar de decir lo que habían oído y visto. Los apóstoles estaban ante la suprema autoridad del pueblo judío. Tienen que dar aquella respuesta. Lo hacen con la conciencia de lo que los imputa. Su respuesta, tal como está en el relato de los Hechos de los Apóstoles, comprende pocas palabras, pero en cada una de ellas se contiene una declaración trascendental. Ya que esta confesión o esta respuesta es una confesión y testimonio, llamada y promesa, una apelación promotora de la naciente iglesia a la sinagoga recusante. De nuevo penetra por el recinto como primer y más importante testimonio el mensaje que hasta ahora hemos percibido, siempre como la confesión de los apóstoles. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. La formulación de esta frase está bien pensada, el Dios de nuestros padres. Dice conscientemente el apóstol, no quiere hablar como un forastero, como si estuviera fuera de Israel o no fuera parte del pueblo de Israel.
No, su Dios también es el Dios de estos hombres del Sanedrín. Y así el Dios de sus padres, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como los nombró, pero ya en su discurso después de la curación del cojo de nacimiento. Con esta alusión, el Dios de nuestros padres, Pedro invoca en cierto modo toda la historia de la revelación de este Dios como testimonio de su mensaje. Y esto es importante. Porque cuando Pedro le dice el Dios de sus padres, si hay algo que uno debe tener claro, y quiero citar una parte de la exposición de Miguel Sugelín en Apologética. Voy a citar algunas cosas que él manifiesta, y una de esas es la que nosotros siempre hemos crecido y hemos creído, que la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes creen eso. Yo creo que la palabra, la Biblia que usted tiene, que yo tengo, es la palabra de Dios. Amén. Y es algo que usted y yo debemos tener en convicción. Claro, que no hay otra cosa que la palabra de Dios. El problema es que nosotros a veces no la obedecemos o no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Y ese es otro tema. Pero la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios. Amén. ¿Y por qué es tan importante? Porque en ese tiempo los fariseos, por eso Pedro les dice, y los sacerdotes, los saduceos, ellos tenían el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. Y no estaba escrito como nosotros lo tenemos. Estaba en papiro, estaba en rollo, estaba en todas aquellas cosas, el Antiguo Testamento. Y ellos tenían conocimiento de eso como, no sé si les dijeron que los niños a los 5 años ya tenían que recitar los primeros 5 libros, debían conocérselos de memoria. Esa era una de las obligaciones de las madres que tenían que enseñarle a sus hijos. El Benja tiene 10 años, ¿no? ¿Cuánto? 11. Chuta, yo debería haberme dicho, sí, tiene 11 años. Él a los 5 años ya debiera haberse conocido el Pentateuco. Los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Cierto? Ese es rapidito, eso lo pasamos rápido, ¿no? Pero ellos tenían que saberlo. Entonces estos judíos, estos sacerdotes sabían. Por eso les dice el Dios de sus padres. Amén. Porque en el Antiguo Testamento hay muchas profecías de Jesucristo. Hay varias personas, doctrinas y enseñanzas que niegan la Biblia, sea verdadera, y mencionan que la figura de Jesús fue acomodada a la Biblia. En más de alguna oportunidad usted va a escuchar eso. Pero ese argumento se cae en 1946, cuando en Cisjordania unos arrieros se encuentran en las cuevas de Qumran unas tinajas y las encontraron así como jugando, ni siquiera estaban buscando, eran unos arrieros que llevaron, y por eso digo como jugando, no estaban preocupados de buscar o encontrar unas tinajas. Lo sorprendente es que en esas cuevas de Qumran habían unas tinajas de arcilla que mantuvieron durante muchos años unos rollos, unos pergaminos que hablaban del Antiguo Testamento. Y en ese Antiguo Testamento que tenemos hoy nosotros formado como Antiguo Testamento, hablaba de profecías. Había una comunidad esenia que se había dedicado a copiar libros del Antiguo Testamento y estos eran los esenios. Y los habían guardado en tinajas. Lo que esto significa que nosotros ahora tenemos en la mano libros del Antiguo Testamento que están en museos en Israel, que datan del siglo II, antes de Cristo naciera. Y esto es importante. Y creo que vamos a hacer la predicación de hoy día en 2, porque lo que vamos
a tratar es algo que usted y yo debemos aprender. Y solamente en la frase, el Dios de nuestros padres, nos introduce por qué Pedro les dice de esa forma. Es evidente que cuando se encontraron estos rollos, los cristianos no pudieron tergiversar o poner la figura de Jesucristo, sino que al contrario, estos rollos dieron fe de que esta palabra que usted tiene, que a veces la considera, a veces no la considera, que la toma en la casa para leerla o no la toma en la casa, es la palabra de Dios. No pudieron tergiversar absolutamente nada de lo que pudiera haber estado, porque dan fe de lo que ellos dijeron, sí estaba en las Escrituras. Nosotros tenemos un libro confiable y las tres religiones monoteístas que existen en el mundo apuntan hacia que este libro, como la revelación de Dios, ahora bien, eso por sí solo ya es un argumento bastante fuerte, porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Amén. Y no voy a introducirme en eso porque quiero que venga el día jueves. Porque en nuestro discipulado comenzaremos a hablar de la palabra de Dios. Es decir, siempre se ha hablado de la palabra de Dios, pero en esta ocasión se va a hablar si es la palabra de Dios real, efectiva, verdadera. Así que no se quede en su hogar. Todo cristiano, todos debiéramos estar el día jueves. Y más encima traer a los que no vinieron, el jueves debiéramos estar acá. Porque todos necesitamos aprender. ¿Amén? Porque uno dice, sí, es la palabra, pero ¿por qué es la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque lo dijo el pastor el día domingo. No, no porque yo se lo diga. No porque la palabra de Dios lo diga. De hecho, Miguel Chugelín se ha dado unas vueltas cuando empieza a explicar cierta cosa que incluso pregunta si se hizo entender o no. Porque debemos aprender. ¿Por qué decimos nosotros los cristianos que esta es la palabra de Dios? Amén. Hay muchos afuera que dicen que no es. ¿Que la escribieron hombres? Sí, la escribieron hombres, pero hay que saber que estos hombres fueron inspirados por Dios. Que la escritura, 1500 años para tener lo que tenemos hoy. De todas épocas diferentes culturas. No me voy a... Pero va a ser edificante. No se quede en su hogar. Venga ya. La Biblia dice que ella es la palabra de Dios y las únicas tres religiones que tienen un libro sagrado dice que si ella es la palabra de Dios. ¿Cuáles son estas tres religiones? A ver. ¿Sí? Tres religiones que dicen que esta es la palabra de Dios. Católica, ¿ya? Evangélica o protestante, ¿ya? ¿Y la otra? No. 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 No, los testigos de Jehová de hecho tergiversaron la escritura. Sí, pero no, ellos no van a las escrituras griegas donde ellos tienen que sacar la verdadera palabra. De hecho, ellos borran el verbo. El islamismo a ver, vamos a... Para ellos el Corán es palabra de Dios. ¿Ya? Pero dije tres religiones, por eso dije, tres religiones monoteístas. Cuando hablamos de monoteísta, un solo Dios. Y un solo Dios, los islamistas creen en un solo Dios. ¿Ya? Que ellos van por la rama de Ismael, no se olviden. Las otras dos, los judíos, porque los judíos también creen en un solo Dios. Los católicos, evangélicos, protestantes, bautistas y luteranos y toda la otra rama es lo mismo para el mundo, porque también creemos en un solo Dios. Que algunas iglesias se van a perder con pastores, eso es otra cosa. ¿Ya? Pero en el universo, en la sociedad, es todo uno mismo. ¿Ya? Cuando vemos la historia de la iglesia evangélica, ahí nos vamos dando cuenta de otras cosas que van sucediendo a medida, pero no es el tema.
Pero los católicos también dicen que esta es la palabra de Dios. Los bautistas también dicen que esta es la palabra de Dios. Los luteranos también dicen que esta es la palabra de Dios. Y así todas. Y podríamos seguir. Pero lo que prueba que realmente esta es la palabra de Dios son sus profecías. Porque una profecía, usted sabe que para que un profeta se levante aquí, ¿qué tiene que esperar? Que la profecía que diga se cumpla. La escritura, la palabra de Dios, tiene un 30%, entre un 25 a un 30% de toda la Biblia es profecía. ¿Ya? Y profecías cumplidas. Y otras por cumplirse, que es la que nosotros esperamos en la segunda venida del Señor. La redención total y completa de nuestras vidas. Amén. En la Biblia hay profecías de naciones, de otros individuos, de eventos, ciudades y personajes. Pero hoy nos enfocaremos solo en la persona de Jesucristo. No vamos a buscar más profecías, nos vamos a concentrar solamente en la de Jesucristo. Porque es la que Pedro le está diciendo, la de nuestros padres. Y esto es importante porque ustedes y yo vamos a ver que hay profecías acerca de Jesús que Él no las hubiera podido cumplir, ni aunque quisiera, porque no estaban en su control. Y esto nos hace ver que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. Amén. En Génesis 3:15 se promete un Salvador y dice que va a venir de una mujer. ¿Cierto? Es una profecía demasiado generalizada, podríamos decir. Pero ya sabemos que el Salvador no sería un ángel, no sería un extraterrestre, no sería otro personaje, no sería un serafín, sino que sería un ser humano. Amén. En Génesis 22:18 dice que ese hombre nacido de mujer iba a ser de la descendencia de Abraham. Y hay una familia que está en concreto. Y es por eso, querida iglesia, que aunque a muchos de ustedes les aburre leer las genealogías, esas genealogías son extremadamente importantes porque si no estuvieran ahí, nosotros no tendríamos forma de conectar a Jesús con Abraham y con David. De hecho, Mateo en sus 17 primeros versículos son genealogías. No sé si alguien de ustedes ha leído Mateo. Y comienza diciendo, hasta que llega a Jesús. Eso es importante porque de lo contrario no tendríamos prueba de que ciertamente Jesús desciende de Abraham como se profetizó en el Antiguo Testamento. Pero como Abraham tuvo dos hijos, Génesis 21:12, se predice que el Mesías vendría de Isaac y no de Ismael. Pero Isaac también tuvo dos hijos. En Números 24:17 dice que el Mesías venía de Jacob, no de Esaú. Jacob tuvo ¿cuántos hijos? 12 hijos, bien. 12 hijos tuvo. Pero en Miqueas 5:2 dice que el Mesías vendría de esos 12 hijos que tuvo, vendría de uno especial, que es de Judá. Que por cierto no era el mejorcito de los hijos de Jacob. Hubiera sido José el mejor. Porque todos dirían, José era conforme al corazón, tuvo los sueños, resguardó al pueblo. Usted conoce la historia de José. Pero no vino de ahí. Porque la Escritura decía que iba a venir de Judá. Mire qué hermoso. Miqueas es contemporáneo, es después de todo esto. Pero fue de Judá, pero de todas las familias que componían la tribu de Judá, dice que iba a venir de una tribu especial. ¿Se recuerdan? Isaías 11:1 dice que iba a ser de la familia de Isaí. ¿Cuántos hijos tuvo Isaí? No fueron 7. Fueron 8. ¿Se recuerdan? A 7 vio Samuel. Y esto es hermoso. Porque cuando Samuel fue para ungir al segundo rey de Israel, y el Señor le dice cuando iba caminando, dice, no mires su parecer, no mires su hermosura. Y tienes otro y pasa al primero, el segundo, tercero, cuarto, todos bonitos los cabros. Y después, ¿no te queda otro? Sí.
Me queda uno, el menor. Está cuidando la oveja, está pasado, está hediondo, no, mejor ni lo llamamos. El despreciado porque ni siquiera el papá se había acordado. ¿Se recuerdan cuando hice una predicación de él? Y que la palabra que utilizó era cuando dice, sí, me queda el muchacho. Este que no vale nada, este que no tiene importancia. Este que me salió a lo mejor feíto. Ese que está pastoreando, ese me queda. Tráelo. Y el octavo hijo fue el rey de Israel. Y no solo eso, que ese octavo hijo, el despreciado, fue el que Dios usó para que venga el linaje de Jesucristo. Por eso usted nunca se menosprecie cuando no es considerado o considerada, porque por Dios todos somos considerados. Amén. Jeremías 23:5 dice que el Mesías sería descendiente de David, el más pequeño de los hijos de Israel. Isaías 7:14 dice que nacería de una joven virgen. Amén. Y no fue así. Daniel 9:24 al 27 predice que el tiempo exacto de su nacimiento, 500 años antes que Cristo naciera, Daniel ya estaba diciendo lo que el Salvador iba a nacer en tal fecha. Miqueas 5:2 dice que nacería en Belén. El Salmo 72, 10 y 11 dice que en su nacimiento personas importantes del oriente iban a venir a rendirle honor y culto, adoración. Fue un grupo dignatario de persas. No dice, nosotros la tradición le ha puesto nombre incluso a estos reyes y decimos que son magos. Y tres más encima. El Salmo dice que vendrán desde el oriente aquellos que van a ir. Y es maravilloso porque el verso 11 dice que van a ir a adorar, a rendirle culto al rey que iban a ser. ¿Y se acuerdan lo que sucede? Los evangelios comienzan y venían unos hombres que habían visto la estrella y llegan al lugar y dicen, ¿dónde? Y le preguntan a Herodes, ¿dónde nació el rey de los judíos? Más encima le dice. No dice cuántos son. No sé por qué la tradición hasta nombre les puso. Eran dignatarios del oriente que iban a rendir culto al Señor. Jeremías 31:15 dice que conectado con su nacimiento, y esto es terrible, porque Jeremías ya estaba diciéndolo, que conectado con su nacimiento iba a haber una matanza de niños, que fue lo que cumplió Herodes cuando nació Jesús. ¿Se recuerdan el edicto? Maten a todos los niños de 2 años nacidos, porque él no podía, ¿cómo va a venir un rey? Y la tradición, como Herodes sabía, tenía conocimiento de esta escritura, porque los sacerdotes le habían dicho y estaba esperando el pueblo judío un libertador. Los macabeos ya se habían levantado en más de una oportunidad, peleando. No, si estos se rebelan a veces. Peleando por liberación. Entonces el pueblo romano, cuando Herodes escuchó, estos se van a levantar si saben que viene un rey, y manda a matar. Y Jeremías, muchos años atrás, ya estaba profetizando que iba a haber, que en el nacimiento del Salvador iba a haber una gran matanza de niños. Isaías 43 dice que, y en Malaquías profetiza que la venida del Mesías iba a ser precedida por alguien que era Juan el Bautista. Isaías 9:1 que su ministerio iba a comenzar en Galilea. Isaías 35, 5 al 6 que durante su ministerio el Mesías iba a llevar a cabo milagros como abrir los ojos de los ciegos, hacer oír a los sordos, hacer hablar a los mudos, poner a caminar a los paralíticos. Y eso ocurrió en Jesucristo de Nazaret. El Salmo 78:2 dice que iba a usar parábola para enseñar a aquellos que no querían entender y comprender la palabra de Dios. Zacarías 9:9 dice que iba a entrar en Jerusalén montado en un burro, en un pollino, y la gente lo iba a proclamar, lo iba a alabar, y ahí iban a decir que ahí venía el rey de los judíos.
Iban a glorificar a ese que venía entrando en aquella ciudad. Y eso ocurrió una semana antes de su muerte. El Salmo 118, 22 dice que sería rechazado por los propios judíos. El Salmo 41, 9 dice que sería traicionado por uno de los suyos. Y aquel que haya comido conmigo, que haya sido amado, me iba a traicionar. Zacarías 11, 12 dice que iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Y Zacarías 11, 13 dice que ese dinero iba a ser arrojado en la casa del Señor. Cuando Judas sintió remordimiento, fue a dejar la plata que le habían pagado por el Señor y fue tirada ahí. Zacarías 13:7 dice que sería abandonado por sus amigos en el momento aún de su muerte. No se olvide que la Escritura nos dice que todos lo abandonaron. Aún aquel que dijo que iba a estar hasta la muerte con él, le negó 3 veces. El Salmo 35:11 dice que sería acusado por falsos testigos que se iban a levantar en contra de Jesús. No olvidemos que estamos viendo las profecías del Antiguo Testamento que hablan de Jesucristo, porque Pedro les dice, el Dios de sus padres. Isaías 56 dice que sería golpeado, escupido y muchas otras cosas más. El Salmo 22 dice que sería burlado. El mismo Salmo 22 dice otra vez que sus pies y manos serían traspasados. De hecho, allí se describe una crucifixión, que sus manos iban a ser traspasadas, que sus pies iban a ser traspasados. La diferencia es que está 1000 años antes de que la crucifixión fuera creada por los romanos. Cuando se escribe este Salmo, no había crucifixión en el mundo. 1000 años antes, el escritor de este Salmo está diciendo que el Salvador del mundo, el Salvador de Jerusalén, el Salvador de la nación, el Salvador de todo el ser humano, iba a ser crucificado, que sus manos y sus pies iban a ser traspasados. 1000 años antes. 1000 años antes de que los romanos instituyeran la crucifixión como prueba de castigo y de martirio. Y muchos años antes de eso, Moisés escribe, maldito el hombre que cuelga de un madero. ¿Cómo no creer que esta es la palabra de Dios? ¿Cómo no creer que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios? Isaías 53:12, donde los versículos anteriores nos dan los motivos, no se explican. Usted léalo en su casa y estoy seguro que si lo lee con el corazón, lo lee con una disposición de querer aprender, de querer saber, se va a dar cuenta que este Isaías 53 nos dice y nos explica los motivos por qué Jesucristo murió y padeció. Ahí dice que sería por nuestros pecados, que sería por nuestras culpas, que tomaría Él en nuestro lugar. Y que aún más cuando termina, que sería puesto entre pecadores, entre malhechores, su muerte. Y fue puesto entre 2 ladrones. Isaías 53:12 también dice que, y esto es maravilloso, dice que Él oraría por sus perseguidores, que Él oraría por sus transgresores. Y Jesucristo estando ahí, colgado en el madero de la cruz, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bendición de poder ver aquellas cosas en las cuales a veces hay gente que pone duda o a veces nosotros dudamos solo por desconocer! El Salmo 22:18 dice que iban a repartir sus vestidos. El Salmo 69:21 dice que en su sed le darían a beber vinagre. El Salmo 22:1 dice que cuando estuvieron en la cruz iba a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaías 53:9 dice que sería sepultado en la tumba de un rico,
profecía que se cumplió cuando José de Arimatea le cedió su tumba. Por eso Pedro le dice con toda autoridad a estos hombres que estaban ahí, a estos que estaban diciendo que no hablaran más en el nombre de Jesucristo, le está diciendo, tenemos motivos suficientes. Yo les di 32 profecías que hablan de Jesucristo en esta tarde, en el Antiguo Testamento, por las cuales decimos que Jesucristo es el Salvador del mundo. Es el Hijo de Dios. No hay por qué dudar, amado hermano, y ahí nosotros reafirmamos que esta es la palabra de Dios. Un hombre no puede realizar o puede decir, no, voy a leer la Biblia, el Antiguo Testamento y yo voy a hacer todo. No. En la vida de Jesucristo Él podría haber dicho, yo voy a morir, me voy a inmolar. Pero no hacer los milagros, si no hubiera estado Dios con Él. Nosotros podemos decir, yo voy a hacer igual y voy a... Pero hay cosas que tú y yo no vamos a poder hacer, que solamente Jesucristo las hizo y las cumplió. Por eso Pedro hablaba con toda autoridad, con toda la facultad, y les decía, ese Jesucristo que ustedes mataron, que ustedes dijeron, la sangre de ese caiga sobre nosotros, Él les decía, ese es el Hijo de Dios. Y no solo les dijo que era el Hijo de Dios, dice que el Dios de sus padres, el mismo Dios que ellos servían, adoraban, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios de David y de todos los profetas, es el que resucitó a Jesucristo. Amén. No dudemos, hermano. Aunque otros quieran hacerte dudar, aunque otros quieran decirte, esta es la palabra de Dios. Y a quien tú y yo seguimos es el Señor Jesucristo. Por razón del tiempo, vamos a quedar hasta aquí. No se pierda los siguientes versículos. Porque esta declaración no es una declaración que hace cualquier persona la que hizo Pedro. Él está reconociendo ante ellos, cosa que ellos no pudieron refutar. Y eso es maravilloso. Porque hay cosas que Miguel Sugelín decía o dice, que aquel que venga a decirle a usted que esta no es la palabra de Dios, que más que nosotros demostremos, que Él demuestre por qué dicen que no es la palabra de Dios. Hay muchas personas que hablan sin tener el conocimiento y sin conocer la Biblia. Y dan argumentos vacíos y vanos. Por eso un cristiano debe saber y ser un conocedor de la Escritura. Usted debe conocer al Dios que sirve. Amén. Debemos conocerlo. Y esto es abierto a todos. No a un grupo, sino que a todos. El libro de Santiago nos dice que el que quiere sabiduría, pídala. Y se le será dada sin medida, en abundancia. Tiene que solo pedir, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. No para ir a contender y pelear con los demás. Yo tengo la verdad. No, para poder servir de mejor forma al Señor. Amén. Póngase de pie. Vamos a invitar a nuestra pastora a que nos lleve en oración.